De sol a sol entrenando los flow, mejorando las barras, dejando la vida, doy paso gigante y la... Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a cómo vayas a escuchar y ver el programa del día de hoy. Esto es Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Este es el programa número 140 ya de todas las ediciones que venimos dando en todas estas temporadas, que ya son 6. Esta es la 6ª temporada de Palabra de Pueblo y hoy es el día 23 de abril del 2023. Así que te doy la bienvenida si te sumas en el día de hoy y te doy las gracias si lo haces semana tras semana o mes tras mes, como escuchando todas nuestras emisiones, ¿no? Te puedo decir que también Palabra del Pueblo es un proyecto comunicacional que tiene diferentes secciones, además del programa que estamos haciendo, ¿no? Como el del día de hoy, y esas secciones son Palabra de Historia, que son informes especiales y cortos sobre algunos temas específicos, a veces y muchas veces, generalmente podemos decir, referido a la historia, por eso Palabra de Historia. Así como también puedes ver y leer nuestras secciones de Palabra de Letra, que son cuentos y algunos escritos que tienen que ver con análisis de la realidad, o si no, cuentos literarios que son de mi autoría, ¿no? ¿Cómo haces para revisar estas situaciones, estas secciones? Lo puedes hacer a través de todas nuestras plataformas comunicacionales. Esas son Facebook, Palabra de Pueblo, Instagram, @Palabra de Pueblo, Twitter, @Palabra Pueblo, nuestro canal de YouTube también, Palabra de Pueblo, y nuestro perfil de TikTok, que es @Palabra del Pueblo Oficial. Así están todas las plataformas y todas las secciones que tenemos en nuestro proyecto comunicacional de este medio social, que es Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Dada esta presentación y terminadas las formalidades, vamos a dar por iniciado el programa del día de hoy y a presentar el tema que vamos a desarrollar en este programa número 140 del día 23 de abril del 2023. El tema de hoy es Historia de la injerencia estadounidense en América Latina. Bueno, para iniciar esta sección, este programa, tiene que ver con algo actual, pero vamos a hacer un raconto a cómo viene siendo anteriormente, y es la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, aquí en Argentina, la generala estadounidense Laura Richardson, que este último 17 de abril visitó nuestro país, y que viene siéndose anteriormente, podemos decir, polémica hace unos meses para toda la región, ¿no? Sabemos que la mirada puesta de esta generala, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos para la región, y que su mirada está puesta en los recursos naturales y sobre todo en la relación que Argentina, más específicamente en nuestro país, está teniendo con China, ¿no? La jefa del Comando Sur, que es un órgano, ¿no? Y una flota que tiene dando vueltas por aquí por América Latina, ha referido hace unos tiempos anteriores las frases siguientes. Voy a pasar a traducirles también lo que está refiriendo, ¿no? Así que vamos a escuchar lo que dijo hace unos meses sobre esta región y sobre nosotros también, ¿no? Dijo: si hablo de mi adversario número 2 en la región, primero era China, es Cuba. Quiero decir, tengo por supuesto las relaciones entre los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua con Rusia. Pero ¿por qué con estos recursos? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio. Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guayana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela, que son también con petróleo, cobre y oro. Tenemos los pulmones del Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, tenemos mucho que hacer en esta región y que tiene mucho que ver con la seguridad nacional de nuestro país. Tenemos que intensificar el juego. Esas son las declaraciones que hizo la señora Richardson, refiriéndose a América Latina como si fuera parte de los Estados Unidos, y que muchas veces la ha denominado como si fuera el patio trasero. Así directamente lo ha dicho en las entrevistas anteriores, y que lo dijo en el Congreso, que la preocupación de ellos es principalmente que China esté haciendo negocios aquí en Argentina y sobre todo también en la región, ¿no? En concreto, lo que podemos decir sobre la injerencia estadounidense en América Latina se da durante la primera mitad del siglo XX, y el desarrollo de los países norteamericanos
está fuertemente marcado por esta presencia, ¿no? Y el fortalecimiento de Estados Unidos como ese imperio capitalista, ¿no? Que estos años ejerció una economía sin precedente del sistema, ¿no? Y una hegemonía sobre nuestro continente, América Latina, podemos decir. Y en concreto lo que aseguran es ellos obtener, lo que buscan asegurarse básicamente es obtener recursos naturales como el petróleo, la plata, el zinc, el cobre, caucho, madera, azúcar y ahora sobre todo el litio. Por eso mencionaba esta general Richarlison lo que es el triángulo de litio, que es Argentina, Bolivia y Perú, que son los que mayor reservas de litio tienen. El litio se desarrolla para las baterías de notebooks, celulares, así que eso es la importancia para la industria tecnológica que se está usando ahora en la realidad, ¿no? Para ello tuvieron, como habíamos dicho, rememorándonos a su presencia aquí en América Latina, que se da a principios del siglo XX, con esta necesidad imperiosa de obtener estos recursos naturales que habíamos mencionado y que ahora se suman en la actualidad el litio. Para ello buscaron implementar una industria pesada que controlara rutas estratégicas como es el famoso Canal de Panamá. También consiguieron fuerza de trabajo barata en la región, conquistaron mercados de consumo y afianzaron el dominio sobre las transacciones financieras. Esto tiene que ver con los intercambios monetarios, los bancos, las bolsas de valores. Es decir, la penetración del propio capital estadounidense se logró a través de los bancos como el National City Bank, allá por el 1926, que tuvo 42 sucursales en 9 países de la región, y también en la creación propia, ¿no? Y su marcada injerencia, ya podemos decir, en los bancos centrales de nuestros países. Estos bancos y otros más se dedicaron a prestar dinero para financiar obras públicas y actividades productivas, y que ya para la década de 1920 intervinieron $5.000 millones de Estados Unidos para la región, lo cual una tercera parte de sus inversiones mundiales, ¿no? Y que 5 países recibieron más de esas 3/4 partes. Esos son Cuba, Argentina, Chile, México y Brasil. Durante, podemos decir, el régimen de Plutarco Elías Calles, en 1924 y 1928 en México se colocaron empresas como Ford, Colgate, Palmolive, British American Tobacco e International Match. Y desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión, el crecimiento de intercambio comercial de los Estados Unidos con América Latina creció cerca de la manera más importante de 110% en importaciones y 161% en exportaciones. Así que es necesario referir que estas múltiples intervenciones tienen como por ejemplo el inicio en Cuba en 1898, con la intromisión también en Panamá en 1941, que tenía como ese propósito de consolidar una estructura comercial que sirviera como soporte para el desarrollo económico, de protección y ampliación, ¿no?, de sus propiedades e inversiones estadounidenses, y también para el apoyo político de pro-estadounidenses y el derrocamiento de los regímenes que no eran no deseados por Estados Unidos, ¿no?, como son Nicaragua y Haití. Vamos a hacer ahora una especie de raconto de lo que son las principales intervenciones desde el principio del siglo XX de Estados Unidos en América Latina. En 1906, realizando así el inicio de una línea de tiempo para tomar concretamente cómo fue esta situación. En 1906, las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1885 representaban 50 millones de pesos cubanos, alcanzó la cifra de 200 millones. En agosto de ese año estalló la insurrección contra el presidente que estaba allí, Estrada Palma, que solicitó la intervención militar de Estados Unidos, y los norteamericanos desembarcaron y designaron como interventor a William Taft. Eso es lo que obligaron al gobierno cubano a establecer la enmienda Platt, y donde Estados Unidos se convertía como una especie de protectorado de la isla caribeña. En 1907, República Dominicana, Estados Unidos consiguió que el gobierno dominicano le otorgara la recaudación de los ingresos aduanales, estatus que se mantendría por 33 años. En 1908, tropas norteamericanas intervinieron en Panamá, y durante la próxima década lo hicieron 4 veces más. En 1910, los Marines Yankees ocuparon Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz, como decíamos al inicio, un gobierno títere y pro-estadounidense. En 1911, México fue otra de sus víctimas, y esto fue, como decían los estadounidenses, para proteger a ciudadanos norteamericanos. El presidente William Taft ordenó el desplazamiento de 20.000 soldados a la frontera sur y 8 buques de guerra frente a las costas de California.
En 1912 los marines norteamericanos invadieron Nicaragua y dieron comienzo a una ocupación que se mantendría casi continuamente hasta 1933. Ese mismo año, el de 1912, el presidente Taft declara: no está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio, una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá, y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será nuestro en virtud de nuestra superioridad racial, como ella nuestro moralmente. Estas son las palabras del presidente de Estados Unidos en 1912, abiertamente refiriéndose a un mensaje de superioridad y de que América Latina le pertenece, y con un contenido fascistoide de referir que son una superioridad racial, es decir, una raza superior a nosotros. En 1914 la Marina de Estados Unidos bombardea la ciudad portuaria de Veracruz en un ataque que fue aparentemente motivado por la detención de soldados norteamericanos en Tampico. Podemos decir que es una operación que no justificaba esa situación. El gobierno mexicano logró disculparse, pero el presidente Woodrow Wilson ordenó que la Armada ataque Veracruz. 100 soldados mexicanos, varios cadetes de la Escuela Naval y grupos civiles resistieron ese embate contra su soberanía, pero murieron 300. En 1915 los marines ocuparon Haití para restaurar el orden, así lo decían, y se estableció un protectorado que permaneció hasta 1934. El secretario de Estado William Jennings Bryan, al informar sobre la situación haitiana, comentó: imaginen esto, negros hablando francés. En 1916, marines ocupan la República Dominicana y permanecen allí hasta 1924. En 1918, en Panamá, los marines ocuparon la provincia de Chiriquí para mantener el orden público. Así lo definían. En 1924, la Infantería de Marina de Estados Unidos invadió Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. Un militar hondureño asumió el gobierno provisional. Honduras ocupa entonces de allí el primer lugar mundial en la exportación de bananas, pero las ganancias son para la United Fruit Company, una empresa estadounidense que se lleva todo el dinero de la producción frutal del país hondureño. En 1925, tropas del ejército norteamericano ocuparon la ciudad de Panamá para, como decían ellos, acabar con una huelga y mantener el orden. En 1926, Estados Unidos decidió crear en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propuso crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros y terminó fusilado y asesinado. En 1927, en Nicaragua, un capitán de los marines yanquis combina con Sandino para que nada se rinda. Sandino dijo: yo quiero patria libre o morir. Estados Unidos realiza entonces el primer bombardeo aéreo en América Latina, ataca la aldea El Ocotal y allí mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. En 1930, República Dominicana comienza la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, un militar surgido de la Guardia Nacional, fomentada y entrenada por Estados Unidos. En 1933, Estados Unidos abandona Nicaragua y deja el control del país a Anastasio Somoza y su Guardia Nacional, un dictador y tirano apoyado por Estados Unidos que causó una masacre allí en el país hermano de Nicaragua. En 1934, justamente en Nicaragua, fue asesinado César Augusto Sandino, quien había puesto las armas y que fue asesinado por orden de Somoza en complicidad con el embajador norteamericano Arthur Bliss Lane, como lo anticipábamos en unos segundos atrás. Y en 1941, en Panamá, fue depuesto el presidente Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, quien primero consultó su plan con el embajador de Estados Unidos. El secretario de Guerra, Henry Simpson, declaró al respecto: escuchen bien, esto fue un gran alivio para nosotros, porque Arias había sido muy problemático para nosotros. Así que estas son hasta medio siglo lo que son las intervenciones estadounidenses en la región, pero no se detendrán ahí. Esto continuará con la creación posterior de lo que es la Central de Inteligencia estadounidense, ¿no? Y que tiene una historia larga de violentas intervenciones aquí en nuestros países y sobre todo también alrededor del mundo. ¿Cómo opera entonces esta Central de Inteligencia aquí en nuestra región? Utilizan a ONGs disfrazadas de organizaciones para la democracia, libertad y desarrollo económico. Me viene a la mente aquí en Argentina la Fundación Libertad de Rosario, que mucho no explica cuáles son sus situaciones económicas y para qué está, ¿no? Y también el Grupo Acción Republicana, que extrañamente muchas veces se juntan en la propia embajada de los Estados Unidos, ¿no? Lo que hacen en realidad es sobornar a personas influyentes y claves dentro de los países que quieren explotar, ya sea por sus riquezas naturales, sobre todo América Latina,
por su geografía estratégica o por sus posturas antiestadounidenses. Por sus geografías y riquezas naturales, es como había dicho la propia Richardson, en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, por el litio, así lo expresó, que eran de ellos y que estaban preocupados porque China estaba haciendo negocios y sobre todo también la injerencia rusa, como mencionamos, escuchamos el audio donde la misma general lo decía. Por su geografía estratégica, lo que pasa con el Canal de Panamá y su intervención en América Latina, y también con el caso de sus posturas antiestadounidenses, ejemplo Cuba y Venezuela, y también Nicaragua. Para lograr sus objetivos, esta central de inteligencia recurre al secuestro de propios líderes, incluyendo a líderes sociales, políticos, económicos y militares, que de ser necesario los asesinan, ya los hemos visto, de manera encubierta, a través de golpes de estados, o incluso metiéndolos presos. Me hace ahora la memoria al compañero Castillo en Perú, que está detenido y que la presidenta ahora es una prueba estadounidense, Boluarte. Si esto no funciona, también infiltran a todos los rincones de la sociedad para causar desestabilización, incitar a la violencia y causar crisis sociales y económicas para provocar disturbios y irritación de los pueblos en contra de los propios gobiernos que los mismos quieren derrocar. Vamos a seguir ahora con otras intervenciones. En 1954 en Guatemala, proceso que se inicia en 1944 con la violenta y sangrienta dictadura de Jorge Ubico, apoyado por los Estados Unidos, y que fue derrocado por un levantamiento popular, harto de las brutales injusticias. En realidad, el país había sido gobernado hasta ese momento por la The United Fruit Company, como hablábamos hace unos momentos, una empresa frutalera títere de los intereses de Estados Unidos y que buscaba esclavizar a la población, sobre todo. Tuvo su funcionamiento en América Central y la función de esclavizar a la población era mano de obra barata y esclava para que la cosecha de la fruta que iba después a Estados Unidos y el mundo. Para eso le arrebataron sus tierras a los campesinos y los obligaron a trabajar en sus propias parcelas por migajas, y el que no obedecía era brutalmente castigado por una fuerza policial a la orden de la presunta empresa agrícola estadounidense, o sea, podemos decir tropas paramilitares. La tranquilidad que había vuelto a Guatemala duró solamente 10 años antes que el presidente Dwight Eisenhower implementara el plan para derrocar al gobierno, y otra vez en 1954 la CIA lanzó el PBS Suces. La capital de Guatemala fue bombardeada por aviones estadounidenses. El joven Ernesto Guevara le tocó ver la brutalidad en primera mano, ya estaba ahí. Cientos de líderes campesinos fueron ejecutados por los títeres militares de Estados Unidos y de Washington, y entonces se vino la guerra civil guatemalteca y muchas comunidades campesinas e indígenas mayas fueron masacradas. Al final de la intervención dirigida por la CIA habían muerto 200.000 personas. Las empresas estadounidenses volvieron a ser lucrativas en el país centroamericano y Washington volvió a la felicidad. Otro país que sufrió estas consecuencias es Haití, que es igual de estratégico para Estados Unidos como son la República Dominicana y Cuba, así que ahí Washington no titubeó cada vez que menguó su poder en la región. Por ningún motivo Estados Unidos permitiría que los gobiernos de la zona se inclinaran hacia la izquierda, y de eso que no sucede se encarga la CIA. Cuba es un ejemplo de resistencia y desde 1959 se han resistido a los embates estadounidenses. En 1959 en Haití, un levantamiento popular surgió contra el brutal títere dictador de Estados Unidos, François Duvalier. La CIA lo impidió. Duvalier creó un ejército con apoyo de Washington para actuar con violencia, represión y asesinatos en contra de las comunidades provinciales. Duvalier y su hijo, Jean-Claude Duvalier, quien heredó la dictadura, ordenaron masacres difíciles de describir por su profunda y sangrienta crueldad. Más de 100.000 personas fueron asesinadas, cuando en 1976 se vino una rebelión incontrolable. Ahora sí, un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos rescató a Jean-Claude Duvalier y se lo llevó para vivir tranquilamente a Francia. Otra de las víctimas ha sido Brasil. En 1964, un año de cambios increíbles para Brasil, el presidente democrático electo, João Goulart, implementó su plan básico de reforma. Aunque Estados Unidos siempre ha basado su control sobre pueblos ajenos al suyo, en mantenerlos en la ignorancia, había un cambio que de verdad le molestó. Una reforma fiscal que menguaría las ganancias de las corporaciones multinacionales de Estados Unidos y sus aliados. Claro, también les molestaba, podemos decir, que otra reforma devolviera tierras a sus dueños legítimos y repartiría también estas parcelas a pobres.
Entonces fue que otra vez la Central de Inteligencia entró en acción y derrocó al gobierno de Goulart en 1964 e instaló una dictadura brutal que duró 19 años. Durante el régimen, miles fueron torturados y cientos ejecutados. También se encargaron de eliminar a todos aquellos que tuvieran pensamientos izquierdistas y en especial marxistas. Uruguay también se suma a esta larga lista, aunque parezca que no. Durante los 60, movimientos revolucionarios se esparcían por América Latina. Uruguay estaba hundida en una crisis y surgieron allí los enemigos más grandes de Estados Unidos en este país latinoamericano, los Tupamaros, una guerrilla revolucionaria urbana. José Mujica formaba parte de ella y su esposa Lucía Topolansky también. Washington se empeñó en detenerlos por la influencia y poder que estaba adquiriendo el grupo. Nelson Rockefeller fue a Uruguay personalmente para observar que efectivamente se extendía un sentimiento anti-yanqui y regresó a Washington para alertar que algo necesitaba hacerse con carácter urgente. La CIA respondió enviando a su agente Don Mitrione al país sudamericano. Entró a las fuerzas policiales en tortura y otras cosas macabras e indescriptibles. Entonces, con ayuda de la Central de Inteligencia, se instaló una dictadura militar a la orden de Juan María Bordaberry, quien gobernó Uruguay bajo instrucción directa de Washington durante 12 años. Mató a cientos de personas, torturaron a decenas de miles. La represión fue brutal para que los uruguayos tengan miedo hasta de bailar. Bolivia, otro país también de esta lista, tiene que ver con, sobre todo, las riquezas mineras que tiene Latinoamérica y que envidia a Estados Unidos, y que muchas veces las corporaciones estadounidenses mantuvieron vasta influencia, sobre todo como Chile, Bolivia, Perú, y que los tuvieron sobre todo en la esclavitud, y que ahora justamente estos mismos países tienen revancha con el litio y que otra vez aparece, ¿no?, esta general expresando las intenciones de los recursos naturales nuestros, ¿no? Cuando los esclavizados se atrevieron a rebelarse, fueron aniquilados de inmediato. El propio Ernesto Guevara viajó a Bolivia y se encargó de incitar a la revolución en 1967. Para estas fechas, las mineras extraccionistas de Estados Unidos mantenían una esclavitud hasta los hijos de sus peones. Y 2 años después, el Che fue asesinado por la CIA y luego, ya sin un líder que los estorbara por medio, Estados Unidos instaló una junta militar en 1971. Pero de nuevo las cosas se le voltearon a los de Washington. Tomó el poder el general Juan José Torres y trajo consigo reformas para los trabajadores y los pobres. Los bolivianos estaban ilusionados, pero la Central de Inteligencia no, y para llevar a cabo sus sucias instrucciones reclutaron al general Hugo Banzer. Este mismo lideró un golpe contra Torres y, como decíamos anteriormente, en 1971 inició su violenta dictadura. Mandó a torturar a un sinnúmero de opositores y a ejecutar a cientos de líderes políticos influyentes, además de encarcelar a 8.000 más allá bajo la anuencia de Washington. Otro más que pasa en esta lista es Chile, que fue brutalmente explotado, ¿no?, por las corporaciones estadounidenses y también hundido en la miseria. Tiene que ver con que cuando asume el presidente socialista y comunista Salvador Allende, la CIA trató de mover, y lo hizo, todo para desprestigiar en los medios de comunicación nacionales e internacionales al propio gobierno de Allende. Extorsión, tortura, encarcelamiento y asesinato como medida para callar a los anti-yanquis. Provocar así una escasez para que el pueblo confrontara al gobierno no deseado por Estados Unidos, particularmente porque nacionalizó lo que ese país norteamericano más envidiaba de los demás, sus riquezas mineras. Pero también le gritó muchísimo a Estados Unidos que Allende les diera casa y educación a millones de personas. Entonces así fue como, lo mismo que hoy sigue haciendo en todo el mundo, realizó planear un golpe de Estado y, de ser necesario, causar miseria en todo el país. De esta manera, el 11 de septiembre de 1963, el general Augusto Pinochet lideró el golpe de Estado con todo el apoyo de la Central de Inteligencia, incluyendo armas y equipo militar blindado. Aviones de guerra bombardearon el Palacio Presidencial y asesinaron a Allende, quien antes de morir diría a su pueblo: "Yo no voy a renunciar. Colocada en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos". Pinochet gobernó los siguientes 17 años. Mandó a encarcelar a 80.000 personas, torturó a 30.000 y asesinó a 3.200. Nuestro país no quedó fuera de esta intervención, y es en Argentina, ¿no?, que podemos decir
por los números y por las referencias, que se vio aquí una de las dictaduras más sangrientas de América del Sur. Es traumante, no es el simple hecho, ¿no? Pero de las atrocidades que se cometieron aquí. Pero es verdad, existieron campos de concentración, centros de tortura, masacres, violaciones, golpizas a mujeres embarazadas y ejecuciones de niños y niñas. Aquí en Argentina, 30.000 personas fueron ejecutadas. Son los 30.000 detenidos desaparecidos. Detrás de todo ello, la Central de Inteligencia. En 1963, Argentina resistió una crisis política tan grave que el presidente Juan Perón se desmoronó y murió de un ataque al corazón en 1974. Su esposa, Eva Duarte de Perón, que había llevado a la resistencia anteriormente, fue un símbolo de resistencia de los trabajadores que resistían, como decíamos anteriormente, a estos embates, ¿no? Tomó entonces así el poder Estela Martínez, la esposa del general Perón, en ese 1973, y que había asumido como vicepresidenta, ¿no? Pero solo fue para generar un propio conflicto dentro del partido peronista. La CIA entonces esperó sigilosamente y arduó un golpe de Estado, que la misma gerencia de esa central de inteligencia refirió que intervendrían poco tiempo y no podía fallar. En este caso, el elegido para nosotros aquí en Argentina para llevar a cabo los planes de la élite de Washington fue el general Jorge Rafael Videla, y de nuevo un golpe de Estado aquí en Argentina y otra dictadura títere de Estados Unidos. En esta ocasión, el supervisor de la desgracia fue el infame secretario de Estados Unidos, Henry Kissinger. Lo demás ya sabemos que es una historia de genocidio y abusos de derechos humanos que tiene otra vez la anuencia del poder de Washington. Vamos a referir otra vez lo que fue las últimas décadas del 80, ¿no? En El Salvador, el país centroamericano que no sufrió menos, podemos decir, bajo la intervención de Estados Unidos. Pues sabemos que en Washington había apoyado una dictadura brutal que duró exactamente 50 años y que se extendió desde 1931 hasta 1981. Campesinos e indígenas fueron aplastados sin piedad y a sangre helada. Más de 40.000 fueron la cantidad de masacrados, y las cosas eran tan graves que se vio algo insólito prácticamente. Si hasta la Iglesia Católica intentó intervenir a favor de los pobres. En esos entonces, El Salvador era controlado por 13 familias mafiosas que se habían apoderado del 50% del territorio nacional. Las 13 familias estaban muy estrechamente vinculadas, adivinen a quién, a Washington. Y la Central de Inteligencia, por si las moscas, entrenó bien al ejército y lo dotó de todo equipo letal necesario para llevar a cabo la tarea. Cuando la Central de Inteligencia se enteró que jesuitas ayudaban a las masas, los mandaron a matar directamente. Pero también le pidieron a Juan Pablo II que hablara con el arzobispo Oscar Arnulfo Romero para pedirle que se desistiera. Romero se negó y lo mataron durante una misa en 1980. El Salvador fue hundido en una guerra civil de 12 años que fue subvencionada por la CIA. Para cuando terminó el flagelo, más de 75.000 personas habían sido asesinadas. Pero Estados Unidos, otra vez, estaba feliz. Panamá, otra vez, como hemos dicho con la toma del canal de Panamá, ¿no? Un agente de la CIA se volvió dictador directamente, y estamos hablando del presidente Manuel Cara de Piña Noriega, obvio que por su ubicación geográfica tiene una terrible importancia, ¿no?, para Estados Unidos, y que fue cuando el presidente, incluso Omar Torrijos, intentó sacar a los gringos del canal de Panamá. Esta misma central de inteligencia colocó una bomba en su avión y punto final al conflicto. En 1983, Noriega tomó el poder. Él era narcotraficante, además de agente de 30 años de la CIA. Pero en Washington no había problema en todas esas mentiras. Noriega les obedecería. De hecho, presuntamente fue instrumental en Irán contra Gate, mediante el cual se llevaba a vender cocaína a comunidades afroamericanas en Los Ángeles para comprar armas en Irán y entregárselas a los contras en Nicaragua. Pero el dinero y el poder lo cambió a Noriega y se pensó por arriba de todo. Obsesionado con el poder, el mismo Noriega desconoció al que sería presidente de Estados Unidos y que quería para el que Nicaragua en 1989, es decir, a Guillermo Andara. En su lugar, Noriega designó a Francisco Rodríguez y lo impuso a través de las elecciones fraudulentas. También hostigó a las bases militares de Estados Unidos en su país. Estados Unidos no lo volvió a permitir e invadió Panamá en 1979, más bien en diciembre, y se llevó detenido a Noriega para encerrarle en una cárcel estadounidense, pero antes mataron a 3.500 civiles inocentes y 20.000 personas fueron desplazadas de Panamá. En Perú, podemos decir, también para resumir
y no dejar afuera a nadie de esta región, es lo que tiene que ver con que tuvo la acción siguiente llevada a cabo incluso por la Central de Inteligencia directamente, y que siguen para entender lo que Estados Unidos siempre ha hecho en esta región y que tomar las medidas si es necesario para mantener sus intereses. Otro de los agentes que llegó a ser presidente de un país es Alberto Fujimori, que en 1990 fue electo en Perú y que ganó una pregunta que todos deben hacerse, para que se dice que era un mediocre en toda la extensión de la palabra. No tenía ni preparación, ni ideas, ni estrategia. Es más, no tenía ni influencia política, ni mucho menos carisma. Sin embargo, por el apoyo de la central, tuvo la inteligencia de hacerse acompañar por un hombre de mucha inteligencia, un abogado de nombre Vladimiro Montesinos, quien también era compañero de él en esa central de Estados Unidos. Lo nombró jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, se montó un grupo paramilitar para asesinar izquierdistas y marxistas, disolvió el Congreso y encarceló a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Todas estas acciones fueron financiadas desde Estados Unidos. Ahora, justamente, Fujimori está detrás de las rejas. Este es un breve resumen, ¿no?, de lo que ha pasado en diferentes situaciones. Cabemos destacar también las intervenciones de Estados Unidos en lo que es en Ecuador, con una propia base militar frente a las costas ecuatorianas, y que tuvo el conflicto con el presidente Rafael Correa, ¿no?, cuando logró solicitar que se vayan de esa región, y la propia dolarización que tuvo el gobierno ecuatoriano por la intervención norteamericana y sobre todo económica, pero que tuvo también las diferentes sesiones de masacres que tuvieron en Ecuador. Cabe señalar también desde el gobierno de Venezuela lo que tiene que ver con su intervención militar en favor de presidentes títeres como Betancur, que allá por los 90 pregonaba el libre cambio y el neoliberalismo, pero que tuvo su fin con la revolución bolivariana de Hugo Chávez y los diferentes intentos de asesinato que tuvo el compañero Hugo Chávez, y que ahora representa como uno de los ejes del mal que dice Estados Unidos, cuando el eje del mal realmente son ellos, por todo lo que vimos viendo en estos diferentes datos y sucesivos hechos que se dieron en los diferentes países hermanos de América Latina, ¿no? Así que la desgracia que tiene propio Venezuela para ellos mismos y para los estadounidenses es estar sobre un charco de petróleo y tener, como decía la generala Richardson, la reserva más grande de petróleo, que es, podemos decir, unos ejemplos, que está debajo del lago Maracaibo. No vamos a dejar afuera lo que tiene que ver con Colombia, el país que intentó hacer unas reformas sociales cuando su candidato a presidente Jiménez intentó manifestar una situación y expresar en las urnas una situación más bien democrática. Fue asesinado en la calle y allí se impuso, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, bases estadounidenses directamente en territorio colombiano. Podemos decir que hay más de 5 bases militares estadounidenses de las 3 fuerzas, ¿no? La Fuerza Armada de Estados Unidos, Ejército, Marines, incluso Fuerza Aérea, tienen bases militares en Colombia, y que desde ese momento ha sumergido al país en una serie de masacres y una lucha fratricida financiada siempre por diferentes sectores de la élite de los Estados Unidos, ¿no? Esta es la historia un poco resumida, es un poco más grande, de lo que es la injerencia de los Estados Unidos en América Latina, y que va a referir justo en estos momentos en donde otra vez el Comando Sur comienza a dar flota por nuestra región, y que ha aparecido como personaje importante en los medios de comunicación esta generala conocida como Laura Richardson, que habló allí en el Congreso de Estados Unidos de una amenaza china y rusa sobre sus territorios, así lo dijo, en el patio trasero, otra vez en comillas, de América Latina, que ahora vino nuevamente aquí a Argentina a hablar, a dar explicaciones, podemos decir que a presionar, y que ha expresado también, como decíamos y como traducíamos en el audio original que habíamos expresado antes, donde se escuchaba la voz principal de esta señora, hablando de los recursos y haciendo una especie de reseña de todos los recursos que América Latina tiene y que son de ellos, porque decía tenemos, y no decía tiene Argentina, tiene Venezuela o tiene Colombia, decía tenemos, como si América Latina fuera parte integral de los Estados Unidos, ¿no? Así que esto ha sido un programa dedicado justamente por estas situaciones que hablábamos recién a la historia de la injerencia, mejor dicho,
de los Estados Unidos en América Latina y el peligro que representan para nosotros como pueblos, para la democracia y sobre todo para la vida, porque han causado miles y miles de muertos, sobre todo para mantener sus intereses económicos y para mantener este sistema capitalista que ha estado y está, mejor dicho, en crisis en el país del norte y que busca con nosotros otra vez recuperarse a costa de nuestra sangre, de nuestra muerte y de nuestros recursos. Así que con esto hemos finalizado el programa del día de hoy, que ha sido el programa número 140 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 23 de abril del 2023, justamente de esta sexta temporada de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que este ha sido el programa de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Nos vemos en el próximo programa en una nueva emisión de esta sexta temporada. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.